Iglesia Cristiana de Colombia. Es bueno estar una vez más con ustedes. How many of you glad you woke up? ¿Cuántos están felices que se despertaron hoy? Yeah, that's good, huh? Eso es bueno, ¿no es así? All right, so we're going to continue with what we started yesterday Así que vamos a continuar en donde terminamos ayer and talk about the authority of every believer. y hablando acerca de la autoridad de cada creyente. Aren't you glad that you've been given authority ¿No están contentos que se les ha dado autoridad? by the highest authority in the universe? Y se nos fue entregada por la autoridad más grande del universo. Amen. Amén. Your authority comes from the greatest seat of power in all eternity. Tu autoridad viene de la silla más poderosa de toda la eternidad. Amen. So it's something to be understood, right? Así que tenemos que entender eso. So today what I want to do Así que lo que quiero hacer en esta mañana is preach fast. es predicar rápido. Okay? ¿Listo? So then you have to listen fast. Entonces ustedes tienen que escuchar de manera rápida. Okay? So ¿Listo? start your pens Así que comiencen con sus esferos. and we'll go fast. And this is the reason. Y la razón por la cual voy a ir rápido I mentioned yesterday qualifications for ministry. es que ayer mencioné algunas cualidades o calificaciones del ministerio. How many of you would like to hear more about ¿A that? cuánto les gustaría escuchar un poco más acerca de ese tema? Yeah, so okay. So what we'll do today Así que lo que vamos a hacer hoy is I believe that what was in my heart for this subject we can finish today. es que lo que estaba en mi corazón acerca de este tema lo podemos terminar ahorita And then tomorrow we'll get into those qualifications. y luego mañana vamos a entrar en esas cualidades. Amen? Amén. Because if you examine history, Porque si tú examinas la historia, you'll see men and women te darás cuenta que hay hombres y mujeres with tremendous anointing con una tremenda unción, because the call comes from God. porque el llamado viene de Dios, But they never did these natural things, pero nunca hicieron estas cosas naturales and their ministries were aborted, y sus and ministerios tal vez fueron abortados. many of them died young. Muchos murieron jóvenes And there's some very simple things y hay algunas cosas muy sencillas that God gives us que Dios nos da to equip us para equiparnos to fulfill His call. para cumplir su llamado. Amen. Amén. And so, like one person said, Así que como una persona lo dijo, if you do not fit all the qualifications, if you don't fit into them, don't get discouraged. si tú no entras en todas las cualidades del ministerio, no te desanimes. Keep moving forward Sigue moviéndote hacia adelante and get into your position. y All entra right? en tu posición. Amen. Amén. All right, so let's continue with authority for this morning. Así que continuemos con el tema de la autoridad para esta mañana. Has anybody went home and written down Ephesians 1? ¿Alguien ya fue a la casa y fue y escribió Efesios capítulo 1? It's okay. Está I bien. was just checking. We had several that did. Algunos sí lo hicieron. This is a tremendous prayer to pray. Esta es una tremenda oración que nosotros tenemos que orar. And so we want to make sure that we're constantly positioning ourselves Así que quiero asegurarme que nos estemos to have colocando our hearts flooded with light. nuestro corazón lleno de luz. So we started yesterday talking about the importance of revelation. Así que ayer comenzamos a hablar de la importancia de la revelación. This authority from God Esta autoridad de parte de Dios is spiritual authority. es autoridad espiritual. So it must be understood spiritually. Entonces tiene que ser entendida de una manera espiritual. So it demands that we have divine revelation. Entonces esto demanda que tengamos una revelación espiritual. And so we said this Y yesterday, lo dijimos ayer, that the most defeated Christian que el cristiano más derrotado has the same authority tiene la misma autoridad that comes from the throne of Jesus que Christ. viene del trono de Jesucristo.
even though they're not experiencing it. aun si ellos mismos no lo están So experimentando. they need some instruction Entonces necesitan algunas and instrucciones revelation to come from God. y revelación que venga de parte de Dios. And so we saw yesterday where we left off Así que vivimos ayer en donde in terminamos, Colossians chapter 2 Colosenses capítulo 2, that these things que estas cosas cannot be apprehended with a natural mind. no pueden ser aprendidas o comprendidas con una mente natural. With the natural mind, Con la mente natural, you can understand the principles, tú puedes entender los principios, but you'll never understand the spirit of it. pero nunca vas a entender el espíritu detrás de eso. So Paul says spiritual things Así que Pablo dice, las cosas espirituales are foolishness to the natural man. son locura para el ser humano. So we cannot look to our intellect Así que no podemos mirarlo desde nuestro intelecto for understanding about the believer's authority. para entender la autoridad que tenemos en Cristo. And so Paul said this wisdom is a mystery. Así que Pablo dice que esta revelación es un It's a misterio, divine secret es un secreto divino that's been hidden from before the que se ha ages escondido antes de las edades for our glory para nuestra gloria or for our benefit. o para nuestro beneficio. So heaven Así que el cielo held close to itself se mantuvo ahí aferrado this divine secret. este secreto divino. What is heaven holding? ¿Qué está sosteniendo el cielo entonces? See, every prophecy Mira, cada profecía in the Old en Testament el Antiguo Testamento about the first coming of Christ, acerca de la primera venida de Cristo, it skips the church age. esas profecías se saltan la edad de la iglesia. This whole period of time was a mystery. Este lapso de tiempo era un misterio para ellos. It could not be communicated to the minds of man. No podía ser comunicado a la mente de los seres humanos. It had to be communicated from God's Spirit to your born again spirit. Tenía que ser revelado a ti de parte de Dios, de su espíritu, a tu espíritu nacido de nuevo. So Paul calls the mystery of the gospel Así que Pablo llama esto el misterio del evangelio. Christ inside you. Cristo adentro de ti. And you know, it doesn't get better than that. Y no se pone mejor que eso. Amen? Amén. In fact, that one reality De hecho, esa única realidad will result in total fulfillment in your life. va a resultar en un cumplimiento total en tu vida. Because if Christ is in you, Porque si Cristo está en ti, it doesn't matter what any person does, no importa lo que cualquier persona haga, Christ is in you. Cristo está en He's ti. your source of self-confidence, Él es tu fuente de your confianza, self-esteem, es tu autoestima, your redemption. es tu redención. He believes in you. Él cree en ti, He believes so much in you Él cree tanto en ti that he lives in you. que Él viva dentro de ti. And so Paul calls that the mystery of the gospel. Así que Pablo llama eso el misterio del evangelio. And really that is the center Y realmente ese es el centro of where authority streams from. de donde sale nuestra autoridad. Amen. Amén. There was a story I heard of John Osteen. Una historia de Joel Osteen, John Osteen, And Joel's dad. el papá de And Joel. he had a preacher friend. Y él tenía un amigo pastor, predicador, And he was afraid of the devil. y él le tenía miedo al diablo. Now nobody in here is. Ahora, yo creo que aquí nadie le tiene miedo al diablo, But this preacher, pero este predicador, his greatest fear su temor más grande en la was vida the devil. era el diablo. And let me say this, Y voy a decir lo siguiente, even in talking about authority, aún hablando acerca de la autoridad, it's not to become conscious of the devil. no es que nos volvamos conscientes del diablo, It's to become conscious of your triumph in Christ, es volvernos conscientes de nuestro triunfo en Cristo of his schemes against you, y de las acechanzas que Él trae en so contra de that nosotros, you're not ignorant of his devices. para que no seas ignorante de sus But maquinaciones. spiritual authority, Pero la autoridad espiritual, as much as it hinders and stops the devil, y aunque esa autoridad que tenemos detiene y lastima al diablo, that same authority will release angels to work. esa misma autoridad va a desatar ángeles para que Amen. trabajen a tu favor. So authority is not
demon focused. Así que la autoridad no se enfoca en los It's demonios, Jesus focused. se enfoca en Jesús. So if you get into authority Así que si te metes en este tema de la autoridad or any subject o en cualquier tema and Jesus ceases to be your focus, y Jesús es tu enfoque, then you need to refocus. o si Jesús ya no es tu enfoque, tienes que reenfocarlo Put Jesus in the middle. y Amen. colocar a Jesús en medio. And so this preacher did not understand authority, Así que este predicador no conocía qué era la so autoridad, he was afraid of the devil. así que le tenía miedo al diablo. So he had a dream, Así que en una ocasión tuvo un sueño, and in this dream y en este sueño he was in a dark cave, estaba en una cueva oscura, and guess who's coming to him? y adivina quién se le está acercando, The devil. el diablo. So he's panicking. Así que él se está desesperando, So he's backing up, así que se está retrocediendo, and he backs to the end of the y él cave. se retrocede al finalizar So- esa cueva, Nowhere to go, así que ya no tiene a dónde ir, and in front of him is the approaching devil. y enfrente de él se está acercando el diablo. And so this dream was really a dream from God. Y realmente este sueño era un sueño de parte de Because Dios, what happened next porque lo que pasó a Gave- continuación gave this man a revelation le dio a este señor una revelación, and forever removed his fear of the devil. y siempre y desde ahí en adelante le removió su temor en contra del diablo, And it centers in y se centra Christ in you. en que Cristo está en ti. As he's at the back of the cave, Y mientras este señor está ahí the detrás de la cueva the devil's approaching. y el diablo se está acercando, All of a sudden, Jesus appeared between him and the devil. de repente Jesús se le apareció entre él y el diablo. So he thought, Así que él pensó, yes. sí. So he thought Jesus was going to take care of the devil. Así que él pensó que Jesús se iba a encargar del diablo, But he didn't. pero él no lo hizo. Jesus did this. Jesús hizo lo He siguiente. stepped backwards Él se y echó para atrás into this preacher, en este predicador, inside him. adentro de él. And from there, Y desde ahí, he spoke to the devil. él le habló al diablo. And he said, devil, Y él le dijo, diablo, you come no further. ya no te acercas más. You must bow, Tú tienes que arrodillar, for I live in this porque man. yo vivo en este hombre. Huh? Hallelujah. Aleluya. So really authority Así que realmente la is autoridad possible es posible because Jesus, porque Jesús, who achieved the highest authority, que recibió la autoridad más alta, made himself one with you. se hizo uno contigo. Amen. Amén. And so if you don't know anything else to say, Así que si tú ya no sabes qué más decir, when the enemy attacks, cuando el enemigo te ataque, say, Christ in me, di Cristo en mí and I'm in y Christ. yo estoy en Cristo. Christ in me, Cristo está en mí and I'm in y Christ. yo estoy en You Cristo. attack me, Tú me atacas a mí, you come against Christ. vendrás en contra de Cristo. Amen. Amén. And so our authority Así que nuestra autoridad is seated Es- in Christ. está en Cristo. Amen. Amén. And so we need revelation along these lines. Así que necesitamos revelación en este tema. And I want to look really quickly at the ministry of Jesus. Y quiero mirar rápidamente en el ministerio de And Jesús. for you taking notes, Y aquellos que están tomando notas, I'm going to give you a lot of work that you don't have to do. les voy a dar muchos versículos o cosas para que no or- tengan que trabajar tanto, escribir tanto. Thank you. That was my fault. Eso fue mi culpa. But I'm going to give you some already done work. Okay? Pero les voy a dar trabajo para ahorrarles a ustedes tiempo. But I do ask you this, Pero sí les voy a pedir lo that siguiente, you take it home que se lo lleven a casa and you examine these verses. y examinen estos Okay. versículos. So now Jesus Así que Jesús and his ministry y su ministerio really give us the first in-depth revelation of the devil's work against humanity. nos comienza a mostrar la revelación del diablo y sus maquinaciones en contra de nosotros. And so let's look at some individual instances Así que vamos a mirar algunas instancias individuales in the life and the ministry of Jesus. en la vida y el ministerio de Jesús. There's a lot of references Hay muchas referencias where in a multitude of people, donde en una multitud de personas people were delivered from the devil. las personas fueron liberadas del And diablo delivered from sickness y and liberadas de disease. enfermedad.
But I want to look at some individual instances Pero quiero mirar algunas instancias where individuales Jesus set people free from the devil's power. donde Jesús liberó del poder de Satanás a algunas And personas. so, again, one thing we get Y una de las cosas que vemos is a revelation es una revelación of how the enemy wants to attack humanity. de cómo el enemigo quiere derrotar, atacar a la tierra, al ser humano. But then we get a revelation Pero luego también recibimos una revelación of God's desire to set people free. del deseo de Dios para liberar a las personas. Amen. Amén. God delights in your victory. Dios se deleita en tu victoria. God takes pleasure Dios toma placer o se When- complace when you overcome. cuando tú vences. Amen. Amén. You believe that? ¿Crees en eso? Let's say that together. Digámoslo juntos. God Dios takes pleasure se complace when I, cuando yo, cuando yo overcome, venzo, when I have victory. cuando yo tengo victoria. God is pleased. Dios se complace. You have to change your perspective. Tú tienes que cambiar tu perspectiva. It's easy to see that God takes pleasure in somebody else's victory, Es fácil ver cómo Dios se complace en la victoria de otra persona, but that doesn't help you. pero eso no te ayuda a ti. You have to believe Tú tienes que creer that God que Dios wants you to overcome, quiere que tú venzas. and you have to see life that way. Y tienes que ver tu vida de esa manera. Whenever something arises, Cuando algo se levanta, you should know tú deberías de saber God's desire que el deseo de is Dios for you to win es para que tú ganes and not lose. y no pierdas. Amen. Amén. All right, so let's look here first at the temptation of Jesus. Así que primeramente veamos la tentación de Jesús. And we see the devil encounter him. Y vemos al diablo que se enfrenta con Jesús. And so let me give you all the verses. Y les voy a dar todos los versículos. You'll find this in Matthew 4, 1 through 11, Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Mark 1, Marcos 1, 12 through 13, 12 al 13. and Luke 4, Y Lucas 4, 1 through 13. de los versículos 1 al 13. So we're not going to turn to all these Así que no vamos a ir ahí, because we want to make some quicker progress. porque queremos progresar rápidamente. But I'll make a couple observations about some of these. Pero voy a hacer algunas observaciones de esta historia. But I want you to see every time a demon oppressed somebody individually, Pero quiero que veas que cada vez que un demonio oprime a una persona, Jesus exercised authority over them. Jesús ejerce autoridad frente a And he brought ellos. freedom Trae to the libertad situation a and to the una, people. a una situación que tenía oprimida a esa persona. Amen. Amén. What a wonderful picture of Jesus. Esa es una gran imagen de Jesús, ¿no es así? He's the bringer of freedom. Que Él trae libertad. Amen. Amén. All right, so in this experience, Así que en esta experiencia, Satan is tempting Jesus himself. Satanás está tentando a Jesús mismo. And so we see several things happening Así here. que vemos algunas cosas suceder en esta historia. But we see that he's endeavoring to get Jesus to forfeit his purpose. Pero vemos que Satanás quiere que Jesús le entregue a él su propósito. And we see other things happening in the realm of the Spirit. Y vemos otras cosas que pasan en el reino We know espiritual. that a couple of these accounts Sabemos que algunos de estos versículos mention that angels came to bring strength to Jesus. menciona que hay ángeles que llegaron a Jesús para darle fuerzas. And so as much as the enemy works against people, Y podemos ver y saber que el diablo ataca mucho a las in a personas, greater and more powerful way, pero de una mayor manera, God and his kingdom are working Dios for y you. su reino también están trabajando a tu favor. Amen. Amén. Amen. Amén. And they're greater. Y ellos son más They're grandes, mightier. son más fuertes, They're more powerful. son más poderosos, They're supreme. son supremos. Amen. Amén. There's no challenge. No hay And- nadie que los rete. And so, like Trina mentioned yesterday, Y como la pastora Trina mencionó how ayer, did Jesus overcome the enemy? Jesús cómo entonces venció al enemigo. The Word. La palabra. Amen. Amén. The Word of God La palabra de will Dios always overcome the enemy. siempre vencerá al enemigo. Not most of the time, No la mayoría del tiempo, all of the time. siempre. So if you stick with the Word, Así que si tú te mantienes con la palabra, then you are sticking with what never fails. entonces te estás manteniendo junto a lo que nunca falla. And so we know Jesus left that place of temptation Así que sabemos que Jesús se va a este lugar de tentación
he left the winner. Y él salió de ese lugar como un vencedor. How many of you want to leave every encounter with the devil as the winner? ¿Cuántos quieren irse cualquier encuentro en contra del diablo como una persona victoriosa? Amen? Amén. Does anybody want to leave as the loser? ¿Alguien se quiere ir como el perdedor? Oh, okay. Listo. No hands. Okay. Ninguna mano se levantó Okay. bien. Next is a man that had an unclean spirit. El siguiente ejemplo que les quiero dar es un hombre que tenía un espíritu inmundo. Now, one of the main things that I wanted to point out in this list of scriptures Y una de las cosas que quería mencionar en esta lista de is versículos that these certain devils come with specific purposes. es que estos demonios a veces vienen con un propósito específico. So this was an unclean spirit. Así que este era un espíritu And inmundo. this spirit produced uncleanness in this man's life. Y este espíritu producía inmundicia en la vida de este hombre. It's amazing how many people in the church Y es increíble ver cómo tantas personas en la iglesia are fighting to live like the world, están peleando para vivir como el mundo, when really cuando realmente this man este hombre who was living like the world que estaba viviendo como el mundo, as a professional, como un profesional, he was a professional sinner, él era un pecador profesional, possessed by an unclean spirit, estaba poseído por un espíritu and inmundo he sought freedom. y él estaba buscando ser liberado. Nothing from the world will ever produce freedom. Nada que este mundo pueda ofrecerte puede dar libertad. Nothing from the devil will ever result in freedom. Nada de lo que el diablo puede ofrecer puede resultar en ser It'll liberado. always result in bondage. Siempre va a resultar en And ataduras. so we see Jesus drove this spirit out of the man Así que vemos en esta historia que Jesús le saca el demonio a este señor in a moment. en un momento. Amen. Amén. Don't ever struggle, Nunca pelees. right? Now there's the need for persistence, Ahora, sabemos que tenemos que ser persistentes, but you don't have to argue with pero the devil. tú no tienes que entrar en una discusión con el Amen. diablo. Amén. Jesus said, "Be quiet Jesús le dijo, cállate and come out." y sal fuera. Amen. Amén. I don't need any information from you. Yo no necesito información de parte del diablo. And so that's found in Mark 1, Así que esa historia se encuentra en Marcos capítulo 1, 21 through 28, versículos 21 al 28 and Luke 4, y Lucas 4, 31 through 37. versículos 31 al 37. Next is what we know as the madman of Gadara. La próxima historia es el endemoniado gadareno So we'll find that in Matthew 8, y vamos a encontrar eso en Mateo capítulo 8, 28 through 34, versículos 28 al 34, Mark 5, 1 through 20, Marcos 5, versículos 1 al 20 and Luke 8, 26 through 39. y Lucas capítulo 8, versículos 26 al 39. Now, this is an interesting situation. Ahora, esta situación es interesante And in fact, Matthew's account y de hecho, como lo relata Mateo, actually mentions two men. de hecho menciona dos And hombres. so many people have debated whether that was two instances. Y muchas personas debaten si estas dos personas eran dos acontecimientos distintos. But if you look into the original language, Pero si miramos en el lenguaje original, it's very common es muy común in a situation like that que en una situación como estas, to focus mainly on the worst part of the case. que se enfoque en la peor parte del escenario. And so while Matthew mentions two, Así que mientras Mateo menciona a dos hombres, Mark and Luke only mentioned the one, Marcos y Lucas solo mencionan a uno. and that's because they were focusing on the worst part of Y la that razón por la situation. cual solo mencionan a uno es porque se estaban enfocando en el peor de los dos. But it's a very interesting situation, Pero es una situación interesante, because in the description porque en la descripción about this man possessed acerca de este hombre que era and poseído, really these two men, realmente que fueron dos, when it talks about the type of spirit that possessed them cuando habla acerca del demonio o el espíritu que poseía a estos hombres and the results that it produced, y los resultados que producían, the Greek indicates el griego nos indica that this man's mind was let down to allow this to happen. que la mente de este hombre fue bajoneada para que esto pudiera suceder. So in other words, we could say it this way. En otras palabras lo podemos decir así.
this man's thought life Los pensamientos o la vida de la mente de este hombre is what permitted this situation to take place. es lo que permitió que esta situación sucediera en su vida. So we'll see here in just a minute Y lo vamos a ver en un minuto, that the devil cannot just come and do whatever he wants. que el diablo no solo puede venir a hacer lo que él quiera. Somebody has to respond to his influences. Alguien tiene que responder a su influencia. And so there's a lot that could be said about this case. Así que hay mucho que podemos decir acerca de esta historia. But when Jesus set this man free, Pero cuando Jesús libera a este hombre, he went and preached to 10 cities. él fue y le predicó a 10 ciudades. And the next time Jesus came, Y la siguiente vez que Jesús vino, we have some of the biggest miracles in the gospel. tenemos uno de los milagros más grandes en los evangelios. Amen. Amén. And so where Satan tries to rule, Entonces, donde Satanás trata de gobernar, Jesus overwhelms him with his Jesús authority. lo abruma con su presencia. Amen. Amén. All right, and then next we have a man that was possessed with a demon Y luego tenemos a un hombre que fue poseído por un demonio that caused him to be mute or unable to speak. que le causó que no pudiera ni escuchar ni hablar. We see that in Matthew chapter 9, verses 32 Y eso through se 33. encuentra en Mateo capítulo 9, versículos 32 al And 33. so we see here that the physical situation of the man, Así que aquí vemos que la situación física de este hombre it could be explained naturally, puede ser explicada de una manera natural, right? Medically, de una manera médica. we would say there's something about this man's speech, Podemos decir que había un problema con el habla de este whether hombre, it's in his brain ya fuera un or his problema tongue, cerebral o en su lengua, lo que sea, but it prevents him from being able to pero speak. le impedía hablar bien. But that was not the root of the situation. Pero esa no era la raíz del problema. There was a spirit that caused that. Había un espíritu que causó esto en él. And so not always, Así que no siempre, but sometimes pero algunas veces physical situations las situaciones físicas could be the result pueden ser el of resultado spiritual presence. de una presencia espiritual. And you need to take authority over the spirit, Y tú tienes que tomar autoridad sobre este and that will espíritu. result in the healing of the body. Y eso va a resultar en la sanidad de este cuerpo. So Jesus didn't speak to the physical condition. Así que Jesús no le habló a la condición física. Jesus spoke to the spirit that caused it. Jesús le habló al demonio que estaba causando esa condición. And the moment the spirit left, Y en el momento que ese demonio se fue, the physical body was restored. el cuerpo físico fue restaurado. Amen. Amén. All right, then next we have a Syrophoenician woman, Luego tenemos a la mujer cananea. and the scripture says her daughter was severely demon possessed. Luego ella dice la historia que ella era muy endemoniada, estaba muy So endemoniada. that must be bad. Así que eso tiene que ser algo muy malo. It's worse than normal demon possessed. Y eso es algo fuera de lo común. Severe. Era severo. So we see that in Matthew chapter 15, Mateo capítulo 15, 21 through 28, versículos 21 al and 28 Mark 9. y Marcos 7. Oh, wrong one. Did you get that? Okay. Mark 7. Okay. Marcos 7, 24 through 30. versículos 24 al versículo 30. All right. So, and what did Jesus do? ¿Y Jesús qué hizo? Remember, this is the woman who said that she wanted her daughter healed. ¿Se acuerda que esta era la mujer que le pidió a Jesús que ella quería que su hija fuera sana? Jesus said, healing is the children's bread. Y Jesús le dijo, la sanidad es para los hijos. She said, I don't even need a slice of bread. Y ella dijo, yo ni siquiera necesito una tajada de ese pan. One crumb from God's provision Ella dijo, una migaja de la provisión de Dios set her daughter completely free. puede sanar a mi hija. Amen? Amén. Amen. All right. Next is a man that was epileptic and mute. La siguiente ejemplo de historia es un hombre que era epiléptico y no podía hablar. So his dad brought him to Jesus' disciples. Así que su papá lo trajo a los discípulos de Jesús. We see that in Matthew 17, Y lo vemos en Mateo capítulo 17, 14 through 21, versículos 14 al 21, Mark 9, Marcos 9, 14 through 29, 14 al 29 and Luke 9, 37 through 43. y Lucas 9, versículos 37 al 43. And so the disciples had a little bit of trouble getting this demon to leave. Así que los discípulos les costó un poco sacar este demonio, But Jesus came pero Jesús llegó, and he set this man Y él- and his son free. liberó a este hombre y a su hijo. Amen. Amén. All right, so remember, we're seeing a revelation from the Gospels Recuerda que estamos viendo una revelación en los evangelios about how the enemy
works against humanity. acerca de cómo el enemigo obra en contra de la humanidad. All right, next we have a woman who had a spirit of infirmity. Luego tenemos a una mujer que tenía un espíritu de enfermedad. So again, we see a physical condition Luego aquí vemos una condición física that could be diagnosed physically. que puede ser diagnosticada de una manera física. She was bent over, couldn't Ella stand up no se podía parar correctamente for 18 years. por 18 años. And Jesus thought she should be free. Y Jesús pensó que ella tenía que ser liberada. And so he said that she's been bound by Satan Así que él dice que ella ha sido oprimida por el and diablo was oppressed by a spirit of infirmity. y estaba siendo oprimida por un espíritu de enfermedad. So one touch Así que un toque and her body's loosed. y su cuerpo es sanado. Amen. Amén. So can you see the importance again of what we started talking about? Así que puedes ver la importancia de lo que hemos hablado en estos 2 días. Jesus walked in continual communion with God. Jesús caminaba en una comunión constante con el Padre. So where most people would think that it was only a physical situation, Entonces, donde las personas tal vez solo pensaban que era una condición Jesus física, operated from revelation, Jesús operaba desde su revelación and he dealt with the spirit. y el lidio fue con el Espíritu. So again, with this situation, Así que una vez más con esta when situación, the spirit left, cuando el Espíritu se fue, the body worked perfectly. el cuerpo funcionó perfectamente. And so we find that in Luke 13, Y encontramos esta historia en Lucas capítulo 13, 11 through 17. versículos 11 al 17. All right, and then finally, Y finalmente, to sum up Jesus' ministry, para resumir el ministerio de Jesús, Acts 10 and verse 38 Hechos capítulo 10, versículo 38. says, God anointed Jesus of Nazareth, Dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret and he went about doing good, y anduvo y fue y hizo bien, healing all who were oppressed by the devil. sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. And so, again, Así que una vez más, we're not demon hunters. no estamos cazando demonios. You do what the word says. Tú haces lo que la palabra te dice que hagas. Amen. Amén. The word says, use the name, La palabra dice, usa el name of nombre, Jesus. el nombre de Jesús. lay hands on the sick. Impon manos sobre los enfermos. You do what he says, Y haces lo que él dice que hagas. but you've been doing something. You've been praying for a spirit of wisdom and revelation. Pero también a la vez tenemos que estar orando por un espíritu de sabiduría y So, revelación. If there's something more you need to know, Así que si hay algo más que tenemos que saber respecto a alguna situación, you have revelation. tienes You revelación. can deal with the cause of that Puedes situation lidiar con la causa de esa situación and watch the wonderful results y ver los resultados maravillosos of a person being set de free una persona ser liberada from the tyranny of Satan. de la tiranía del diablo. Satan is an evil ruler. Satanás es un gobernador malo. Amen. Amén. There's nothing like watching a life change No hay nada mejor que ver una vida cambiada by being set free al ser liberada from God's power. por el poder So de Dios. Jesus Así que Jesús healed all oppressed by the devil. sanó a todos los que estaban oprimidos por So el diablo. these instances we looked at, Y en estas historias que acabamos de there leer, were actual spirits present, de hecho habían espíritus presentes, but whether or not that's the case, pero si ese fuera el caso o no, sickness la enfermedad is oppression from the devil. es opresión de parte del So it diablo. would fall under the category Así que eso baja o está bajo la categoría of something that every believer has authority over. en donde todos nosotros como creyentes tenemos autoridad. Amen. Amén. And God's called us to carry that to people. Y Dios nos ha llamado para llevar esta autoridad a otras I personas. remember one of the greatest examples Me, that I've seen me acuerdo que uno de los mejores ejemplos que yo he visto of a family being changed de una familia que fue cambiada by the freedom of Jesus Christ. por la liberación de parte de Jesús. I was a young, I'm not old now, but I was younger. Yo era joven, no es que sea viejo ahora, pero era And, más joven. you know, up until my late 20s, Y hasta que cumplí aproximadamente 20 años, I looked like 16. yo me veía como un joven de 16 años. So sometimes when I preach, Entonces cuando predicaba, you know, people just kind of looked at me, las personas como que me miraban raro, like today. como hoy. I'm just joking. And so I'm in Bible school, Así que estoy ahí en la escuela bíblica and I'm preaching in a very religious church. y estoy predicando en una iglesia bastante And so religiosa. I'm up there Así giving all my effort.
Estoy ahí predicando con toda, trying to convince people tratando de convencer a las personas that God loves them. que Dios los ama. And it was hard. Y fue difícil. And so, of all places, the church should be where we know that. Así que de todos los lugares del mundo uno como que encuentra And, eso dentro de la iglesia. And so I preached for 12 minutes. Así que prediqué como por 12 And minutos then I just got really frustrated. y luego como que me frustré mucho. So I shut my Bible. Así que cerré mi I Biblia. could tell nobody was listening. Me di cuenta que nadie estaba Nobody colocando atención. Believed what I was saying. Nadie creía lo que estaba So diciendo. I thought, something has to change. Así que pensé, algo tiene que cambiar. Technically, I'm supposed to preach for another 30 minutes. Porque técnicamente debería estar predicando por otra media hora. And I'm not staying here if it's going to keep going Pero this way. no me voy a quedar aquí si no van a recibir nada. And so something just came over me. Así que como que algo vino sobre mí. I said, Y yo dije, bueno, ¿saben qué? if any of this is true, Si lo que estoy diciendo es verdad, then God's going to heal some people tonight. entonces Dios va a sanar a algunas personas en esta If noche. God loves you, Si Dios te ama, then He wants you free. entonces Él te quiere libre. So who needs to be healed? Entonces, ¿quién tiene que ser sanado, liberado? Well, same thing happened. Bueno, lo mismo They pasó. just looked at me. Solo me miraban. So this is the worst. And Y yo so, pensaba, esto es lo I'm peor. thinking, do I really want to go into ministry? ¿Será que en realidad quiero entrar al ministerio? And then I understood phrases like hard-hearted. Y luego entendí frases como ser duro de Stiff-necked. corazón o duros de cerviz. And so finally, Así que finalmente, out of sympathy, desde su simpatía hacia the mí, pastor himself comes el forward. pastor mismo pasa. So he felt that the awkwardness of the situation was, it'd be better for him to come up. Así que él pensaba que lo incómodo que estaba haciendo la situación era mejor que él se levantara para que llorara So por él. he said, his sciatic nerve, his back and his leg, he had extreme pain. Así que él decía que tenía dolor en su espalda y en sus piernas, tenía bastante dolor. So I went to touch him and pray. Así que yo fui a tocarlo y oré And por he, él. he fell down and started rolling around. Y él se cayó y comenzó a dar And vueltas. it was not the Holy Spirit. Y ese no era el Espíritu Santo. It was, it was, trying to make his people think something was happening. Él estaba haciéndole creer a la iglesia So- que algo estaba pasando. I waited for him to get up. Así que esperé al que él se levantara. And then he started to go back to his seat. Y luego él comenzó yéndose otra vez a su silla. I said, no. Y yo le dije, no. Come here. Ven. No, I said God would heal people. Yo le dije, Dios va a sanar a So algunas tell us, personas. is the pain gone? Entonces dinos, ¿el dolor ya se fue? No. No. So that's what I thought. Eso era lo que yo pensaba. Because we put so much faith in spectacular. Porque a veces colocamos tanta fe en lo espectacular. But you don't have to feel anything. Pero tú no tienes que sentir nada. This whole night, Toda la I noche never had a goosebump. nunca se me erizó la I never piel, felt heat. nunca sentí calor, But everybody got healed. pero todos fueron sanos en esa noche. Right? So you don't have to feel it. Now Así que- I like when you feel it. No tienes que sentirlo. A mí me gusta cuando lo sentimos, But Jesus is Lord. pero Jesús es Señor. Whether you have goosebumps, Si tienes la piel Whether you erizada o feel no, hot, si te sientes whether you feel caliente cold, o no, si te sientes He's frío o no, still Lord. Él todavía es Señor. Amen. So I said, come back. Así que le dije, regresa, I said, pastor. well, it has to go. We Bueno, said yo it le would. dije, se tiene So, que ir. climb. It was they had an altar. Ellos tenían como un altar, So go up the altar. así que sube por el 'Cause he said altar. he couldn't walk up his steps at home. Y él decía, es que yo no puedo And subir that- las escaleras that de was mi the only casa. step. Y ese era el único escalón que había ahí. Now he wishes he wasn't the first person to come up. Ahora me imagino que él está pensando que él no quería Oh. pasar, estaba como So nervioso. he kind of thought about it, Así que como que él lo pensó dos And then, veces antes I de said, hacerlo. Come on, go. Y yo le dije, And, vamos, dale. his whole congregation's watching. Y so, toda la iglesia lo está mirando. So he went. Así que él fue. He stepped up with his bad leg, Y él subió su pie que estaba malo. and then the movement was real. Y luego el movimiento fue Said, real. oh, Y él dijo, oh, 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 it's gone. se fue. Full of faith. Lleno de fe. He was surprised. Él estaba sorprendido. It's gone. Se fue. So he started jumping Así que around. él comenzó a Okay. saltar. But I said that to say this. Pero dije eso para decir This esto. is still the greatest
example I've seen Este es el mayor ejemplo que yo he visto of one person being set free de que una persona fue liberada and it changing a whole household y luego cambió toda una and the casa whole church. y a toda la iglesia After después. they saw this man get healed, Después de ver a su pastor ser sano, now here they come. ahora todos quieren venir. Yeah. Well, yeah, I mean, that's good and bad, you Ah, know. bueno, eso tal vez es bueno y malo. They're obviously moved by sight, Obviamente se están moviendo por vista, but the Lord met them. pero el Señor suplió So su the necesidad. first person that came Así after que him la primera persona que pasó después de él was a woman who had a tube in her stomach, era una mujer que tenía un tubo en su estómago and that's how she was fed. y así era como se alimentaba. And her throat had a disease. Y en su garganta tenía una And, enfermedad. you know, I never investigated what it was. Y yo nunca le pregunté y no investigué qué era. You know, now I have a whole bunch of people to pray for, but it was terminal. Pero era una enfermedad que ella tenía que era terminal. And so I prayed for her, Así que lloré por ella and right away y de inmediato she knew, she like the woman with the issue of blood. ella sabía, como la mujer con el flujo de She sangre, knew I'm healed. ella sabía, yo soy sana. And so then we prayed for a lot of people. Y luego oramos por otras But personas. after church, they Pero had food. después de la iglesia tenían algo para So comer. this lady who's being fed through a tube, Así que esta mujer que se ha alimentado por este tubo por mucho 20 tiempo, minutes later, 20 minutos she's después, sitting at a table está sentada en una mesa and she's eating cake. y está comiéndose un ponqué. Amen. Well, I thought that was God because we know Jesus likes cake. Y yo sabía que ese era Dios porque a Dios le gusta el ponqué. So what I didn't know Pero lo que no sabía was that the church era que la iglesia had been telling her family le había estado diciendo a su familia that God had some reason for que this. Dios tenía alguna razón para su And her enfermedad. son hated God Y su hijo odiaba a Dios because he thought porque él pensaba, he's the one that's killing ah, my él mom. fue el que está haciendo que mi mamá se So esté that's why it muriendo. was so hard to preach. Y por eso fue tan difícil predicar. I'm up there saying God loves you, Y yo estoy diciendo aquí, predicándoles a ellos, Dios te ama. and the whole church is watching this woman Y die. toda la iglesia está mirando a esta mujer muriéndose, God is pensando, doing it. Dios está causando esa enfermedad. So when she got healed, Así que cuando ella fue sana, that son gave his life to Jesus. ese hijo entregó su vida a It changed Jesús. their whole family. Cambió toda su familia. Because of what? ¿Por causa de qué? Because revelation Por came. causa de que vino They una saw the devil revelación. for who he was. Vieron al diablo quien él realmente era, They saw Jesus for who he pero is. también vieron a Jesús quien realmente él es. They saw the destroyer. Vieron al destructor, Then they saw the greater, pero luego vieron al the more mayor, powerful, al más the poderoso, more supreme, al que es más the supremo, healer, el sanador, the savior, el salvador, the giver of el que life, da not vida, the taker. no el que la quita. And Jesus worked in that woman's Y body Jesús obró en el cuerpo de esa mujer perfect healing y sanidad completa in one moment. en un momento. And their whole family Y toda su familia began to serve God. comenzó a servir a Dios. And I found out later Y luego averigüé that they were the best volunteers in the church. They were the best volunteers. que the llegaron whole a ser family. los mejores voluntarios dentro de esa iglesia. It's amazing. People, it's good to serve. Es increíble ver cómo las personas terminan sirviendo. But you'll never have to try to serve Pero nunca vas a tener que intentar when you servir see His goodness. cuando ves la bondad de It's Dios. automatic. Tu servicio va a ser As automático. soon as they saw who Jesus really is, Apenas vieron quién era realmente they Jesús, said, here's my life. dijeron, aquí está mi vida. Anything I can do for Cualquier cosa que pueda hacer por ti. you. Amen. Amén. Amen. And so, not only does authority of the believer help the individual, Así que no solo la autoridad del creyente ayuda al individuo, but it will liberate an entire family, pero podrá liberar a cualquier familia and it'll change an entire y generation. puede cambiar a toda una generación. Amen. Amén. So Jesus introduced us to a truth that Paul mentions in greater detail in Ephesians. Así que Jesús nos presenta por primera vez una realidad que luego Pablo más adelante en las epístolas lo aclara o expande la idea mucho más. And so we see Jesus showed us how the devil operates against people. Así que Jesús nos mostró cómo el diablo opera en contra de las personas And he showed us that what's happening on the outside, y nos mostró que lo que pasa afuera, that's visible to the natural que es man, visible para el hombre, para el ojo humano, is not always everything to the story. no es todo lo que está detrás de esa historia. Amen. Amén.
And so Paul says this in Ephesians 6. Así que Pablo dice esto en Efesios And capítulo 6. we'll read verses Vamos a leer los 10 through versículos 6 al 12. And basically what Paul says here is that we wrestle not against flesh and blood. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que no peleamos ni contra ni sangre ni carne. In other words, En otras palabras, even though your opposition in life might show up in the natural, aunque tu oposición a veces parezca en lo natural, you might visibly be able to see the challenge, tal vez tú vas a poder ver el reto físicamente. to see the attack. Puedes ver el ataque con tus It ojos may naturales. come in the form of physical, Tal vez venga en una enfermedad financial, o algo en las finanzas or even through other people. o aún a través de otras personas. But Paul says people are not the true enemy. Pero Pablo dice, las personas no son el problema verdadero. Your enemy is Tu, unseen. tu enemigo no se ve. And so even though the symptoms can show up in the natural, Entonces, aunque los síntomas se pueden ver en lo natural, the origin of it is in the el, spirit. el origen de eso viene del espíritu. And then there's some things that people experience Y luego hay algunas cosas que las personas that experimentan are not visible, que no son visibles. but things like depression, Cosas, por ejemplo, como la depresión, oppression. opresión. Come on, God doesn't give a spirit of heaviness. Vamos, Dios no nos da un espíritu pesado. No, in His presence No, en su presencia is fullness of hay joy. plenitud de gozo. Not partial, No parcial, fullness of joy. plenitud de gozo. And so these heavy things that come over people, Así que estas cosas pesadas que vienen sobre las they personas are an unseen work of the enemy. son maquinaciones, obras del diablo que no se ven. Amen. Amén. We're not going to get very far today. Creo que no vamos a llegar muy lejos, pero bueno. You listen too slow. Escuchan muy lento ustedes. No, mentira. No, this is good. So our enemy is not seen. I'm just trying to see Así que nuestro enemigo no se ve. Estoy tratando de ver hacia dónde what am I vamos. going to cut out and what are we going to talk about? ¿Qué voy a quitar y qué voy a decir? We wrestle not against flesh and blood. No peleamos en contra de sangre ni carne. Now, that word wrestle means to contend with. Ahora, esa palabra pelear And significa so, contender. even if people are coming against you, Aun si las personas están viniendo en contra tuya, people are not your enemy. las personas right? no son tu enemigo. So don't fight people. Así que no pelees en contra de las personas. And then don't fight your mountain Y no pelees tus montañas with just natural things. con solo cosas naturales. Be responsible, Sé responsable, but use the authority you've been given. pero usa la autoridad que se te ha sido entregada. Jesus didn't say figure out how to get rid of the mountain. Jesús no te dijo, averigua cómo puedes quitar esta montaña de tu He vida. said lift your No, voice Él dijo, and levanta speak tu to voz it. y háblale. Right? ¿Cierto? It's a release of authority. Es desatar tu autoridad. And so we don't want to find ourselves Así que no queremos encontrarnos trying to fight in the natural. tratando o estar peleando en lo natural. We have to understand Ten- our adversary Tenemos que entender que nuestro adversario is moving about in the unseen. se está moviendo en el reino que no se ve. Amen. Now, let me say this Ahora voy a decir esto, because then people want to fight the devil. porque hay veces que las personas quieren es pelear en contra del diablo. But just because he says we wrestle, Pero el hecho que él diga que peleamos o batallamos en contra en este versículo, he's not saying that you spend time fighting with él the no está devil. diciendo que te pases el tiempo peleando en contra del diablo. All he's saying is your conflict is not flesh and blood. Todo lo que está diciendo es que tu conflicto no es en contra de sangre ni carne. Amen? Amén. And so we don't approach this from a place of the natural circumstance. Así que no nos acercamos a esto desde un punto de vista natural. In other words, you're not wrestling En otras palabras, tú no estás peleando from the place of a person who has a disease. desde una posición de una persona que tiene una enfermedad. You take your place Tú tomas tu lugar from the highest seat of authority desde la silla más alta de autoridad in all of eternity, en toda la in eternidad, all the past, en todo el in all pasado, the present, en todo el presente all the future. y en todo el futuro. you are seated with Tú Christ. estás sentado con Cristo In heavenly places. en lugares And celestiales. so it's from this Así seat que es desde esa silla that you exercise your que tú authority ejerces tu autoridad over the conflict that sobre the el enemy brings. conflicto que el diablo traiga en contra tuya. Amen. Amén.
And so you're not moved Así que tú no eres movido by what you see por lo que ves, because your consciousness porque tu conciencia isn't focused on natural things. no se enfoca en las cosas It's naturales, focused on where you're seated. se enfoca en donde estás sentado. Amén. Praise the Lord. Gloria a Dios. And so we know that in Ephesians 1, Así que sabemos que en Efesios 1, the power toward us el poder que está para and nosotros that's in us, y que está en that nosotros, raised Christ que levantó a Cristo and set him above all of the powers of the enemy. y los sentó sobre todos los poderes del enemigo. In Ephesians 2, it raised us with him, En we Efesios see, 2 dice que nos levantó juntamente con Él and seated us with him. y nos sentó también con Él. Colossians 2:15 Colosenses 2:15 says that in the cross, dice que en la cruz Jesus triumphed over the devil. Jesús triunfó sobre el diablo. Amen. Amén. Praise the Lord. All right. Well, we won't spend as much time on that as I planned. No pasamos tanto tiempo en eso como lo planeé, But I do want to make this mention. pero sí quiero mencionar esto. When you see the list of what Paul says we wrestle against in Ephesians 6, Cuando tú ves la lista que Pablo da de las cosas que nosotros batallamos, it shows that the devil works from strategy and organization. dice que el diablo, o menciona que el diablo trabaja desde una organización. And so we as the church, Así que nosotros como la we iglesia have to have strategy from God también tenemos que tener una estrategia de parte de Dios and then organization as well. y también organización. And that doesn't sound spiritual, Y eso tal vez no suena tan espiritual, but this list of evil powers pero esta lista de poderes malignos in Ephesians 6, en Efesios 6, if you read the Greek in that, si tú lees el griego, it lists the rankings da la lista como del rango and the y responsibilities las of responsabilidades each of those classes. de cada una de esas clases. Principalities, Principados, powers, poderes, rulers of the darkness of this world, potestades and spiritual hosts of wickedness in heavenly places. Ephesians 6, 12. contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. And so in the Greek, it literally means that those are specific duties that these particular beings En el carry out. griego literalmente significa que cada uno de estos personajes o estas cosas tienen responsabilidades. And so 1 Corinthians 14:33 Así que en 1 Corintios says 14:33 God is a God of peace dice and que not Dios es disorder. un Dios de paz y no de desorden. And so God will give you strategy Así que Dios a ti te dará una for your estrategia assignment para tu tarea, so that you're not operating para que no operes, como se te dé la gana. That was good. Yeah, good pick. I hope. Yeah, I hope it was good. Amen. We have to have strategy. Tenemos que tener una And so estrategia. the enemy Así que el is enemigo strategic es about carrying estratégico out his purposes. de cómo llevar a cabo sus propósitos. But again, Jesus is greater. Pero una vez más, Jesús His es strategy mayor, is greater. sus estrategias His son strategy mayores, goes further. su estrategia va más lejos And his strategy will bring an end y su estrategia to terminará, all the strategies of the acabará devil. con todas las estrategias del Amen. enemigo. Amén. So let me give you a couple verses. Así que les voy a dar otros versículos, Well, I'll give you a couple references. les voy a dar algunos textos. In Ephesians 6 and Ephesians 2, Efesios 6 y Efesios it capítulo refers 2 to Satan as the prince of the power of the air. dice que Satanás es el príncipe del aire. In Daniel 10, En Daniel 10, Daniel said that God's provision, Daniel dice que la provisión de Dios, the answer was withheld la respuesta fue retenida by a prince who ruled in the air por un over that príncipe kingdom. que gobernaba sobre esa tierra. And then we know that there's these other evil spirits that operate in lower form. Y luego también sabemos que hay otros demonios o otros espíritus que también tienen otras responsabilidades más pequeñas. Well, again, that's not to magnify the devil, Ahora, eso no es para magnificar al diablo, but it's so that we can be intentional pero es para que nosotros seamos in our intencionales call en nuestro to llamado carry out the kingdom of para God. llevar a cabo el reino de Amen. Dios en esta tierra. Right? Amén. So Jesus said, Así que Jesús the dice, gates of hell las puertas del shall infierno not prevail against the church. no prevalecerán en contra de la iglesia. And so gates are not something that
fight you. Así que las puertas no son algo que pelean en contra tuya, But especially in those days, pero de hecho en estos días they understood what it meant ellos entendían lo que significaba, because their cities were walled and porque gated. sus ciudades tenían murallas y And so puertas. the purpose of the gate, Así que el propósito de una puerta, kingdoms in those days, de in los times of reinos en war, esa época cuando tenían their guerras, gate would be closed. esa puerta estaba In cerrada times of peace, the gate would be open. y en tiempos de paz la puerta se mantenía abierta. So Jesus said, Así que Jesús dice, you're going to go out ustedes van a salir in my authority, en mi and autoridad hell's going to have to close its y el gates, infierno va a tener que cerrar sus but puertas, they will not prevail. pero no van a You prevalecer. will break through the gates. Ustedes romperán las You will puertas, take new territory. ustedes tomarán nuevo You will territorio stop the works y of the enemy, detendrán las obras and del you will diablo set the people y free. liberarán al pueblo. Amen. Amén. And so the kingdom of God Así que el reino de Dios is to be aggressive. es ser agresivo. Not mean, but No, aggressive. no rabón, pero agresivo. So real quick, let me give you a picture through the life of Samson. Así que déjenme mostrarles una imagen de la historia de Sansón. I believe Samson in many ways was a type of the church. Y yo creo que en muchas ocasiones Sansón es una imagen de la iglesia. Amen? Amén. He took a jawbone of a donkey and he killed the enemy. Él cogió la quijada de un burro y mató al ejército. Right? The power in the church is in our mouth. Y el poder de la autoridad de la Right. iglesia se encuentra en la boca. You defeat the enemy, you speak the Tú word, derrotas al enemigo hablando la palabra and you slay the enemy. y Right? destruyes al enemigo, ¿cierto? Samson was empowered by the Holy Sansón Spirit, fue empoderado por el Espíritu Santo and then he forfeited the secret of his power. y luego él entregó su poder. And so for a time he was powerless. Entonces por un tiempo él no tenía poder. We've seen the church Y hemos try to back away some parts. Visto a la iglesia suceder lo mismo, que From como the que nos power of the Holy retrasamos Spirit. del poder del Espíritu Santo. But in the end, Samson came back. Pero al final Sansón In regresó. the end, Samson did twice as much as he did in the beginning. Al final de su vida, Sansón hizo el doble de lo que hizo en toda su vida antes. I believe how the church began will end in double. Y yo creo que donde comenzó la iglesia va a terminar en doble. But Samson did something else that I think gives us a picture of what Jesus said. Pero Sansón nos muestra algo de lo que Jesús estaba The gates mencionando of hell will not prevail cuando against dijo the las church. puertas del infierno no prevalecerán en contra Samson de la took the iglesia. gates of the city. Sansón tomó las puertas de la ciudad. He did not just go through them. Él no solo las traspasó, He ripped them out of the él ground las sacó de la tierra and carried them to headquarters. y las cargó a la sede principal. Amen. God did not move himself into you so that you could spend your life trying to experience your own freedom. Dios no se movió, no vive dentro de ti para que tú experimentes tu propia libertad por tu propia cuenta. Salvation settles everything. La you'll ever need. salvación ya cubre todo en tu vida. Amen. Amén. Salvation settles it all. La It's the salvación lo cubre todo. woman at the well, La mujer en el pozo, John chapter 4. Juan capítulo 4, It's life springing up, es la vida saliendo and you'll never thirst again. y le dijo nunca vas a tener sed jamás. That's settled in salvation. Eso se cumple, se cubre en la The salvación. baptism in the Holy Spirit Pero el bautismo del Espíritu is Santo to light you on fire es para avivarte and send you right into the middle y mandarte en medio of the strongholds of the enemy de las acechanzas del and to enemigo set communities free, y salvar comunidades set families enteras, free, salvar familias set the enteras, generation that you're in salvar free, esta generación and to be a demonstration y para hacer una of the demostración power of del God poder de and the Dios authority of Christ y la in the autoridad de church. Cristo en la iglesia. Amen. Amén. So I love the story that John Lake told of his friend. John G. Lake told the story of his friend. John G. Lake contó una historia de un amigo. He said, I always enjoyed being around this friend. Él dijo, a mí siempre me encantaba pasar tiempo con Because con mi amigo, he walked in such dominion of the soul. porque él caminaba en tanto dominio de su alma. And so he said they were walking one time, Así que él dijo, estábamos caminando en una and he ocasión asked his friend, y él le preguntó a su amigo, have you heard of the situation that we're going to go pray for this lady? ¿has escuchado de la situación a donde vamos a ir para orar por esta He said, señora? "Oh, yes, Él I dijo, have." sí, sí, ya lo sé. I heard that it's hopeless Escuché que no tiene esperanza and she's at the doors of death, y ella está a punto de morir, but she won't die. pero ella no va a morir.
So John Lake said, I knew at that moment Así que John G. Lake dijo, yo supe en this ese will momento be a short prayer que esta va a ser una oración cortica, because he's got the answer porque él before tiene we la got respuesta there. antes de que llegáramos a ese lugar. Amen. Amén. The point of understanding our authority El punto de entender nuestra autoridad is not to try to learn it when you need it, no es aprenderla cuando la necesitamos, but it's to be more conscious of that sino es ser más conscientes de eso when the attack arises cuando el ataque surja than whatever's happening on the outside. y ver mucho más allá de lo que está pasando afuera, en lo externo. And so anyhow, he said his friend said this. Así que él dijo que su amigo dijo esto. He said, John, Él dijo, John, I've stopped in a large part praying for my own needs. He said, I'm so taken care of through my understanding of my unity with Christ. So he said this, he said to John G. Lake, he said, I spend very little time praying for myself. John G. Lake dijo eso, o el amigo dijo, yo paré de orar tanto por mí, por mi propia vida, He said, the more conscious I've become that Christ is in me, porque entre más consciente me he vuelto que Cristo está en mí, the more I rely on that for my needs to be más met. dependo de eso para que mis necesidades sean He said, I suplidas. find now Ahora yo he averiguado that most of my prayer que la mayoría de mis is oraciones for the freedom of other es people. para la salvación de otras personas. Amen. Amén. Now, we know we pray for ourselves. Ahora, sabemos que oramos por We nosotros pray out the mismos, plan of God for our oramos el lives. plan de Dios para nuestra vida, But what he's saying is that pero lo que Él está you diciendo become so aware es que te conviertes tan of what enfocado Christ has done de lo que Cristo ha hecho that you live out of that que provision. vives desde esa provisión. And your focus becomes not you, Y tu enfoque ya no eres tú, but the lost sino son los perdidos and the dying. y los que se están muriendo. Jesus had to tell them, Jesús tenía que decirles, lift up your head. levanten su cabeza, The harvest is ripe. porque la cosecha está lista. There's people waiting Hay personas esperando ready y listos to be set free. para ser liberados. Hallelujah. Aleluya. Now, Ahora, there's been many prophets, han habido muchos the Old profetas Testament, en el Antiguo Testamento, priests and kings, reyes y sacerdotes, and there's been many ministries since then, y han habido muchos ministerios desde ese including entonces, the birth of the church. incluyendo el nacimiento de la iglesia. But today, Pero hoy you are here. tú estás aquí. They cannot do Ellos no pueden hacer what God is asking you to lo que do. Dios te está pidiendo a ti hacer. The next generation La cannot siguiente do generación no podrá hacer what God is asking us lo que to do. Dios nos está pidiendo a nosotros And hacer no hoy. matter how much you excel naturally, Y no importa qué tanto éxito tú tengas en lo natural, you will never overcome in the way that you should tú nunca vencerás en la forma que tendrás que vencer if you don't have understanding si no tienes un of entendimiento spiritual things. de las cosas espirituales. You'll never be able to counsel a devil out of a person, Nunca vas a poder echar fuera un demonio, una persona, but you can cast them out. The whole idea. So, okay. So you can never. So what would you like? Counseling. What if somebody needs counseling? Yeah. tú no solo podrás aconsejar a alguien cuando tenga un demonio, o no vas a poder aconsejarle a un demonio para salir de una persona, sino echarla fuera cuando tienes esta revelación. Yeah. Okay. Amen. So you do your part. Así que haz tu parte. We'll talk tomorrow about a lot of natural things that you have to do Y mañana vamos a hablar de muchas cosas naturales que tenemos que hacer, because you have a natural body. porque tienes un cuerpo natural. But to do the will of God Pero para poder hacer la voluntad de requires Dios, carrying se requiere de cargar the power of the gospel. el poder del evangelio. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. Well, that'll do. Así que creo que ahí terminamos por hoy. Amen. Amén. Thank you so much. We'll talk about tomorrow some qualifications for ministry. Muchas gracias. Mañana vamos a hablar de algunas cualidades del So ministerio. here's primary homework. Así que esta es una tarea para ustedes. Go home, Vayan a casa, write down that prayer in escriban Ephesians 1, esa oración de Efesios capítulo 1 pray it for you. y Amen. órala para tu vida. Amen. Amén. Okay. Listo. All right. Pastor. Pastor.
Gracias por estar conectado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Si quieres aceptar a Jesús para conocerlo de una manera más personal, repite esta oración y créela con todo tu corazón después de mí. Dios Todopoderoso, en este día vengo a ti y confieso que Jesús murió y resucitó por mí. Y ahora puedo ser un hijo tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Felicitaciones por este gran paso de fe. Escríbenos a este correo que está en pantalla para poder estar en contacto contigo. Acompáñanos también a nuestras reuniones todos los domingos a las 9 y a las 11 de la mañana y los miércoles a las 6:45 de la tarde. Eres una bendición y bienvenido a la familia de Dios.